Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes han estado pidiendo y que genera una curiosidad tremenda en el mundo del espectáculo, las explosivas declaraciones de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin. Sí, como lo oyeron. El título no miente y hoy vamos a desglosar todo lo que se ha revelado. Prepárense para un viaje por los entresijos de esta mediática relación y las polémicas que la rodean. Antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada suscripción nos ayuda un montón a seguir trayéndoles la mejor información del mundo del entretenimiento. Ahora sí, vamos a lo que nos trae por aquí. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más seguidas y comentadas en Turquía y a nivel internacional. Desde que protagonizaron juntos Senkalkam, la química en pantalla se trasladó rápidamente a la vida real, y sus seguidores se enamoraron perdidamente de la pareja. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las relaciones son escrutadas al milímetro, y cuando llega el fin, las especulaciones y los rumores vuelan. Y justo en este momento parece que Hande Erçel ha decidido poner las cartas sobre la mesa, o al menos, ha revelado algunos detalles que arrojan luz sobre lo que realmente sucedió. Seamos sinceros, la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe para muchos fans. Parecían la pareja perfecta, la que duraría para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y de preguntas sobre los motivos de la separación. Se especuló de todo: infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, hasta incluso diferencias de intereses profesionales. Pero ahora, con las recientes declaraciones de Hande, empezamos a entender un poco mejor la dinámica detrás de cámaras. Uno de los puntos clave que Hande ha mencionado, y que ha causado revuelo, es la presión constante a la que estuvieron sometidos. Cuando una relación se vuelve tan pública, cada paso, cada gesto, cada publicación se analiza. Y esto, según Hande, puede ser asfixiante. Ella ha hablado sobre cómo el hecho de que su vida personal estuviera en el ojo del huracán constantemente dificultó la relación. Imaginen tener que vivir cada momento de su noviazgo bajo el escrutinio de millones de personas. Las expectativas eran enormes y cualquier cosa que hicieran, o dejaran de hacer, generaba un torrente de opiniones y juicios. Esto sin duda es un factor que muchas parejas famosas deben afrontar, pero parece que para Hande y Kerem llegó a ser insostenible. Otra revelación interesante que ha surgido es la cuestión de los proyectos profesionales. Si bien Senkalkam los catapultó a la fama mundial y cimentó su amor, también los mantuvo muy unidos y, quizás, un poco atados a esa imagen de pareja de novela. Hande ha insinuado que a medida que sus carreras empezaron a tomar rumbos un poco diferentes, con proyectos individuales y aspiraciones distintas, las diferencias comenzaron a hacerse más evidentes. Es natural que cada uno quiera explorar nuevas facetas de su carrera, y a veces, los caminos que antes convergían, empiezan a divergir. Si bien no ha entrado en detalles específicos sobre qué proyectos o aspiraciones fueron el punto de quiebre, sí ha dejado entrever que la compatibilidad a largo plazo en sus metas profesionales fue un factor importante en la decisión. Y aquí viene una parte que me parece muy madura por parte de Hande: ha hablado sobre el respeto mutuo que ha logrado mantener con Kerem a pesar de la separación. A menudo, después de una ruptura, la imagen pública de los ex es atacada, se buscan culpables y se generan conflictos. Sin embargo, Hande ha sido enfática en que, a pesar de los rumores y las especulaciones, ella y Kerem siguen teniendo un gran respeto el uno por el otro. Ha recalcado que vivieron momentos muy bonitos juntos y que guarda buenos recuerdos, y que no hay rencores. Esta actitud de madurez y de proteger la imagen del otro, incluso después de que la relación termine, es algo que admiro profundamente. Demuestra que, más allá de la pasión y el amor romántico, existía una conexión genuina y un cariño que trasciende la ruptura. También ha habido comentarios sobre la posibilidad de que la distancia haya jugado un papel. Con las carreras de ambos despegando en diferentes direcciones, y con la necesidad de viajar y estar en diferentes ciudades o países para trabajar, mantener una relación a larga distancia puede ser un desafío inmenso. Si bien no ha sido el foco principal de sus declaraciones, es un factor que, combinado con los otros puntos, sin duda contribuye a la complejidad de mantener una relación en el ojo público. Lo que Hande ha evitado, y esto es crucial, es dar detalles escabrosos o hablar mal de Kerem.
Ha mantenido un nivel de discreción que, aunque decepcionante para quienes buscan el chisme puro y duro, es admirable desde una perspectiva personal. Ella ha elegido compartir su versión de los hechos de una manera que protege su dignidad y la de Kerem. Ha hablado sobre la necesidad de crecimiento individual y cómo, a veces, las personas simplemente crecen en direcciones diferentes. Es un mensaje universal que resuena con muchas personas que han pasado por situaciones similares. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fans? Primero, nos da una perspectiva más realista de lo que implica ser una pareja famosa. No es todo glamour y momentos perfectos. Hay presiones, hay desafíos, y hay momentos en los que las prioridades personales y profesionales pueden chocar. Segundo, nos enseña que las rupturas no siempre son dramáticas o llenas de conflicto. A veces son simplemente el resultado de dos personas que, aunque se quieran, deciden que sus caminos ya no son compatibles. Hande Erçel ha sido muy cuidadosa con sus palabras. Ha usado frases como cada uno tiene su camino, decisiones difíciles y respeto mutuo. Esto sugiere que no hubo un evento catastrófico que terminara la relación, sino más bien un proceso gradual de darse cuenta de que las cosas ya no funcionaban como antes. Su enfoque ha sido en la evolución personal y en la importancia de seguir adelante de una manera sana y respetuosa. Es importante recordar que estas son las declaraciones de Hande. La otra parte de la historia, la de Kerem, sigue siendo menos conocida públicamente en relación a los detalles de la ruptura. Sin embargo, el hecho de que Hande hable con tanta franqueza y sin resentimiento nos da una imagen de una persona que ha procesado la situación y ha llegado a un punto de aceptación. En resumen, queridos amigos, lo que Hande Erçel ha revelado sobre Kerem Bürsin y su relación se centra en tres pilares fundamentales: la asfixiante presión mediática que enfrentaron como pareja pública, la divergencia de sus caminos profesionales y aspiraciones a medida que evolucionaban sus carreras, y sobre todo, el profundo respeto mutuo que ha prevalecido a pesar de la separación. No ha habido un drama escandaloso, sino más bien una conclusión lógica a una relación que, si bien fue hermosa, llegó a un punto en el que ya no era sostenible para el crecimiento individual de ambos. Hande nos ha mostrado una faceta de madurez al hablar de su experiencia, priorizando el respeto y la comprensión sobre cualquier tipo de acusación o resentimiento. Y hasta aquí llegamos con este fascinante análisis de las declaraciones de Hande Erçel. Espero de verdad que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del vídeo, son los mejores. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Hande? ¿Creen que la presión mediática es un factor determinante en las relaciones de los famosos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada de lo que traemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.